Tiene el uso de la palabra la diputada Exy Campbell. Muchas gracias, compañero presidente. Compañeros y compañeras diputadas, quiero referirme al tema de las tarifas abusivas que hoy se le cobran a los usuarios costarricenses que utilizan el transporte público de autobuses. Y lo digo no como un planteamiento político, sino que me baso en una auditoría que hizo la propia ARECEP en 16 rutas en las cuales determinó que los precios estaban sobrevaluados entre un 5 y un 45%, entre un 5 y un 45%. 16 rutas todas las rutas que fueron auditadas tenían sobreprecio en contra de los usuarios del transporte público. Y entonces lo que nos preguntamos es ¿por qué la regulación no ha sido más estricta? ¿Por qué la CTP no ha hecho el trabajo? ¿Y por qué la ARECEP no tiene los mecanismos de control necesarios para que no se siga haciendo el traslado más odioso de fondos de la gente que menos tiene a la gente que más tiene? Porque cuando se está cobrando un sobreprecio en alguna ruta del 45%, quiere decir que un pobre usuario de autobús está regalándole sin querer hacerlo por obligación de una tarifa esa cantidad de recursos suyos que tiene pocos a quien está dando el servicio de transporte público. Y es que la verdad es que ya no entendemos por qué no existe como mecanismo de regulación el establecimiento de GPS, el pago electrónico, el conteo de los pasajeros en cada una de las rutas, porque como sabrán ustedes, entre menos usuarios tiene una ruta, más alto tenderá a ser el servicio. Eso quiere decir que los usuarios de Talamanca, de allá, los que toman el autobús para ir a Suretka, por ejemplo, tienen que pagar mucho más caro que los que tomamos el bus aquí para ir a Desamparados, para ir a Moravia o para ir a Heredia, porque efectivamente la cantidad de usuarios es una cantidad menor. Pero si además los precios están sobrevaluados, si además la información que se utiliza para definir esa tarifa es la información que dan los prestatarios de los servicios, sabremos que se le está robando a los pobres, se le está robando al 80% de los usuarios del transporte público. Así que a propósito de la reducción de los combustibles y cuando nos damos cuenta que los dos factores que inciden más en el precio de las tarifas del transporte público son combustibles más recurso humano, eso quiere decir los choferes y las personas encargadas de todo el servicio público, eso representa el 60% del costo de las tarifas. Hemos visto que los salarios en los últimos tiempos del sector privado han estado prácticamente congelados porque tenemos una inflación cero. Hemos visto cómo se han reducido el precio de los combustibles en más de un 30% en los últimos 6 meses y vemos con tristeza y con algún nivel de desesperación cómo la ARECEP lo que plantea es una reducción del transporte público en aproximadamente un 1%. No se necesita una ley para exigirle a los transportistas que pongan los sistemas de conteo de los usuarios. No se necesita una ley para que todos los autobuses de transporte público tengan un GPS. No se necesita una ley para que sepamos quiénes están usando los servicios de transporte público. De manera que creo que esta Asamblea Legislativa no se puede quedar sin hacer su tarea de control político para defender a los usuarios de autobuses de este país, esos que no tienen posibilidad más que de ir a audiencias simbólicas a la ARECEP a manifestar con desesperación que no pueden seguir pagando esos aumentos de los últimos años, porque efectivamente hoy el transporte público tiene un peso muy importante en el bolsillo de los costarricenses que menos tienen. Hagamos la tarea, exijamos que las tarifas se reduzcan, exijamos que la ARECEP utilice sus mecanismos reglamentarios o decretos presidenciales para que los usuarios del transporte público paguen lo que tengan que pagar, y es mucho menos de lo que hoy están pagando, para que no sean esos usuarios pobres que estén enriqueciendo por la vía de una autoridad reguladora de los
servicios públicos con tarifas hiperengordadas a quienes ya tienen recursos. Hoy tenemos que estar con los usuarios, y estar con los usuarios es exigir que se utilicen los modelos y los controles necesarios para que las tarifas del transporte público estén mucho más bajas de lo que hoy están. Muchas gracias, señor presidente.